Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esto es RCI al Día. Bienvenido, soy Rubén Trujillo y estoy feliz de gozar de su audiencia. Es bueno saber que mañana van a llegar 167.000 nuevas dosis de vacunas de la marca Pfizer. Esto es bajo el sistema de COVAX Facility y esto es parte del 1.400.000 dosis del mismo sistema COVAX Facility y Pfizer que van a llegar hasta el mes de mayo. Eso llega mañana, 167.000. El jueves, según ha dicho don Oscar Ugarte, flamante ministro de Salud, está llegando el segundo lote de 50.000 dosis de Pfizer que el gobierno ha comprado por otro lado por un total de 20 millones que deberían estar llegando hasta fines de este año. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Están llegando las vacunas. Ahora el problema, y es que el problema estructural que arrastramos es tan grave que es capaz, que puede suceder que nos sobren vacunas, que las tengamos refrigeradas, que las tengamos almacenadas y no tengamos un adecuado sistema para inocular a los ciudadanos que siguen padeciendo por el COVID-19. Porque si se fijan, en este momento, recién en algunas regiones y en algunos de los grupos objetivos, producto de la primera línea en la vacunación, en Lima, recién se va a iniciar la vacunación de la primera dosis. Es decir, de las primeras 250.000 y posteriores 300.000 que llegaron, hay vacunas que están almacenadas y que todavía no se han podido aplicar ni siquiera en su primera dosis a varios de los sectores que han sido prescritos como de primera línea para ser vacunados. Ok, nos va a llegar vacuna a montones, perfecto, qué bien, pero no estamos poniéndonos a la altura y no estamos echando a funcionar una maquinaria que permita que esas vacunas sean aplicadas de la manera más rápida y veloz y de verdad los contagios y las muertes siguen dándose en nuestro país. Otro de los temas que está seriamente golpeado y necesita de una u otra manera adecuarse a los tiempos que vendrán después de la pandemia, es el tema de la educación, el sector educación. Por eso, para reflexionar acerca de cómo está la educación en el país, hemos invitado a Jorge Jaimes, que es un experto en educación y además es docente de posgrado en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. ¿Cómo está, doctor Jaime? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Un cordial saludo para ti y para toda tu audiencia. Cuéntenos, así como hemos tenido problemas de infraestructura históricos en la salud, en el empleo, y que se han desnudado mucho más con la pandemia, en el sector educación podríamos estar hablando más o menos de lo mismo. Sin duda, problemas de infraestructura, problemas de atención educativa, problemas de intervención, sobre todo en zonas rurales, en comunidades amazónicas, en zonas de menor desarrollo, de bajos ingresos, que expresaban los problemas de equidad que hay en educación, pero que sin duda la gravedad de la crisis sanitaria eh, hace más compleja la situación de la educación peruana y de los retos que tenemos para ir actuando progresivamente en esto. Sin duda tenemos que ir avanzando y resolviendo y aprendiendo también de la vida, de la emergencia, de lo que es la educación remota, de lo que es la educación virtual, que irá cambiando nuestra actuación en el sistema educativo, en el propio perfil de la profesión docente y en el propio alumno y los padres de familia. O sea, no hay un retorno antes del inicio de la pandemia, no es un regreso al pasado, cuando vayamos saliendo de la crisis, de la pandemia, tiene que haber un retorno al futuro, porque siempre la educación es una conexión entre el presente, el futuro y, por cierto, nuestra memoria histórica de pueblo Ajá. milenario. Antes de la pandemia nosotros teníamos carencias históricas de infraestructura, de repente hasta de Sí, elaboración y formulación de currículas, de una definición correcta de cuál debería ser la educación que necesita el Perú. Para eso se tenía seguramente diagnosticado el escenario y recomendaciones, pero con la pandemia incluso esas recomendaciones tienen que ser actualizadas, ¿no es cierto? Por lo que me está diciendo usted. sí, y mirarlo en un sentido de lo que ha sido la situación de emergencia, la situación de valorar la educación remota,
llámese a través de la radio, a través de la televisión, al uso de las tecnologías, de la virtualidad, de Internet, porque te digo algo importante, Rubén, la cobertura de educación básica regular en el Perú estaba sobre un poco más de 8 millones de estudiantes, la básica regular, pero nuestra básica alternativa, donde podían estar matriculados de los que realmente necesitaban una educación de básica alternativa, jóvenes y adultos, se calcula que eran otros 8 millones, pero de los cuales solamente hacían uso de básica alternativa alrededor del 5%. Es decir, nuestro sistema educativo procesaba y abordaba lo de básica regular, pero tenía un problema no resuelto enorme sobre básica alternativa, que es jóvenes, adultos, y aquí entonces esta emergencia de atender bajo educación remota nos va a dejar todo un camino para comenzar a mirar y a trabajar en torno a un sistema educativo que requiere crecer, no solo para atender a la población de básica regular de niños y niñas, sino también atender a jóvenes, adultos, en este enfoque que hoy viene desde la Agenda 2030, que viene del Proyecto Educativo Nacional al 2036, que es educación a lo largo de toda la vida. Y Correcto. en ese enfoque de educación a lo largo de toda la vida, en el Perú, necesitamos incorporar a estos más de 8 millones de jóvenes y adultos que no terminaron su educación básica, que es un derecho constitucional. Entonces, Ajá. creo que en medio del dolor, del sufrimiento, de la crisis sanitaria y del impacto en la educación, se abre la mirada de comenzar a valorar la básica alternativa, la educación comunitaria, la educación técnico-productiva, y seguir afirmando, por supuesto, la educación básica regular también. Pero Claro. es en esa amplitud que debemos mirar el presente y los retos que tenemos para adelante. Doctor Jaimes, y este anuncio de que se está buscando la modificación de la Ley General de la Educación, incluso han sacado un decreto pidiendo que se puedan entregar opiniones, creo que es hasta mayo, si no me equivoco, o hasta abril, buscan atender eso, o sea, fortalecer la educación básica regular y rescatar, porque yo me imagino que ya se trata de rescatar a los que estuvieron en la educación básica alternativa, que en la pandemia se debe haber perdido del todo. ¿Esta es la intención de esta modificación anunciada? Entiendo que la modificación del reglamento de la Ley General de Educación, ¿no? Es a ese nivel que está ubicado la propuesta, es justamente para hacer que lo que se realice en el sistema educativo peruano sintonice mejor con todas estas realidades nuevas emergentes que he mencionado y que, como tú entiendes, Rubén, si yo cambio la estrategia, ¿no? Que es ir hacia esto de la básica alternativa, jóvenes y adultos, en básica, pero también voy hacia la Política Nacional de Educación Superior Tecnológico Productiva, que es una política aprobada en agosto del 2020, política para 10 años. Mi cambio de estrategia también me lleva a un cambio de estructura, porque la estructura sirve a la estrategia. Entonces, el Ministerio de Educación tiene, por un lado, la actualización del reglamento de la Ley General de Educación, pero también, como se conoce, está la propuesta de una nueva estructura orgánica para el Ministerio de Educación, ¿no? Este proyecto de ley Ya. presentado por el Ejecutivo, donde también entonces la estructura, pero esa estructura supone una estrategia, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la ruta de un viceministerio de Educación Básica, un viceministerio de Educación Superior, que justamente trata de sintonizar con estos retos, desafíos para el sistema educativo peruano y comenzar a actuar mejor dentro de la realidad educativa peruana y hacerlo desde esta realidad demandante, urgente, pero que siempre tiene que ser conducida con un sentido de rumbo, de largo plazo,
y ahí está el Proyecto Educativo Nacional al 2036 como la ruta larga de este enfoque de cambios que requiere Ajá. el Perú en la Y, educación. y en este enfoque de cambios, doctor Jaime, ¿usted cree que el tema equidad, género, inclusión, tienen un espacio especial? Sí, definitivamente, porque es aspiraciones de la sociedad peruana, aspiraciones de jóvenes, de adultos, eh, sintoniza con las tendencias mundiales en educación. Está la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, ¿No? está lo que he mencionado, el Proyecto Educativo Nacional, y los cambios que se vienen dando en distintas partes del mundo, o sea, de los cambios en sistemas educativos, no es solamente una situación del Perú, es en realidad no hay país del mundo que no esté ajustando y mejorando su escuela secundaria, no esté adecuando los cambios necesarios en la educación universitaria o en la educación superior tecnológica. Eh, las tendencias van por allí. Es Ujú. decir, además que el tema de equidad termina siendo fundamental porque justamente es desde la equidad, la inclusión y la calidad que está planteado el hacer una educación del siglo XXI. Es decir, es una Ujú. educación que abre educación para todos, que va recorriendo los avances históricos presentados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26 sobre educación básica, que era en esos años 1948 solo primaria, en 1990 en Homtien, la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, que es el ampliar primaria y secundaria dentro del compromiso de los estados de brindar educación, y con la Agenda 2030, y dentro de ella el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, es que se avanza ya de inicial primaria, secundaria, a educación terciaria, a Ajá. rutas y caminos de educación Ajá. terciaria, tecnológica, técnico-productiva, educación superior, educación profesional. Eh, estos cambios han sido bastante rápidos, Rubén, Doctor Jaime, en el mundo. Uh-huh. ajá, doctor Jaimes, la educación remota, la educación online, producto de Uh-huh. la pandemia, creo que ha abierto más la distancia que había entre la educación pública y la educación privada. Pero contradictoriamente, el uso adecuado, si el Estado brinda las herramientas suficientes para que en la educación pública se cuente con los instrumentos para profundizar la educación remota, esto podría en el mediano plazo hacer que esas diferencias se estrechen, ¿o no? Estábamos nosotros antes de la pandemia en un proceso efectivo, demostrado, medible, de mejoras de la educación básica pública en el Perú, de la cual en la educación primaria ya un conjunto de indicadores nacionales e internacionales nos decían que la primaria peruana estaba mejorando, la primaria pública, Ya, ya. ¿no? Había adelantado de que los retos de la educación secundaria en el mundo es todo un problema bastante serio, y justo en ese camino, ¿no?, de avance es que nos llega la crisis sanitaria y nos va a traer pues una situación de retroceso, de dificultad, pero creo que allí, como bien apuntas tú, combinar la educación remota, combinar la educación virtual con educación presencial en una fase post pandemia, el ir progresivamente retornando a las escuelas en cuanto las vacunas, el contexto, la situación también eh, lo permita, esté ya en una situación de mejora notoria, es una situación para la educación pública muy necesaria porque, sobre todo en los niños, en los menores de edad,
perder atención educativa es todo un tema que requiere luego atender, recuperar, pero creo, soy optimista y además recuerda que la docencia es una profesión de optimismo, de que vamos a salir adelante, pero hay que procesar esto de la educación virtual, la educación remota, todo lo que se generó sobre la educación de rutas alternativas. Creo que allí hemos tenido un acelerador de aprender dentro de todas las experiencias, sea en educación básica, sea en educación superior, y de prepararnos mejor en este campo. Creo que allí había un retraso en el Estado de cómo organizarnos mejor en este espacio de la educación remota, alternativa, virtual, que la vida misma nos ha puesto en el acelerador. Y creo que ahora lo que hay que hacer es mantenerlo, mejorarlo y ponerlo al servicio de, como lo señalé, de jóvenes y adultos que son más de 8 millones, algunos investigadores dicen que pueden ser hasta 9 millones de personas que requerirían educación básica alternativa y que en esta condición, entonces, lo que aprendemos hoy en la emergencia pueda ser trasladado y mejorado para el ejercicio del derecho a la educación de personas que se incorporan y que retornan al sistema educativo en educación pública. Ajá. A propósito de otro de los temas que se pudo notar durante la pandemia, y fue precisamente durante la primera ola, fue el ausentismo, ¿no? Hubo ausentismo a los colegios y hubo también deserciones, se podría decir, mucha gente se retiró. En el caso de la escuela de posgrado de la Universidad de La Cantuta, ¿cómo se han mantenido? ¿Hay una deserción de los estudiantes? ¿Se ha incrementado? ¿Se ha mantenido? Se ha mantenido. En la Universidad Nacional de Educación, su escuela de posgrado, rápidamente procesó el ir hacia una educación virtual con uso de plataforma, con uso de redes, con uso de todo lo que es la educación sincrónica y asincrónica, las plataformas Google Meet, el uso de la plataforma Moodle, nos dio la posibilidad de mantener a los estudiantes en un nivel de comunicación, no solamente en las clases, sino también en lo que corresponde a un nivel de comunicación con sus delegados, con los estudiantes que están matriculados. Y creo que este camino, Rubén, también nos abre la situación siguiente. Con la educación virtual, el posgrado de la universidad, en las menciones que se brinda ahora, puede llegar a distintas partes del Perú y efectivamente ser una universidad nacional, es decir, llegar a otras regiones, a otras provincias, desde la educación virtual y que esto sea parte de la atención educativa de la universidad, más allá de Lima, más allá de lo que es Lima Metropolitana o Lima Provincias, y poder estar en todo el Perú. Sin duda, por eso decía, de la situación crítica de la pandemia, tenemos que sacar lecciones, tenemos que comenzar a valorar todas estas capacidades desarrolladas durante la pandemia, en este tiempo de pandemia todavía, y volcarlas al futuro. Y ese futuro es educación superior bajo modelos híbridos combinados de presencialidad y virtualidad, que sin duda alguna marcarán la ruta de las universidades públicas y privadas, no solo en el Perú, Doctor en el Jaimes, mundo. permítame una pregunta que un oyente me plantea por el chat, me dice que si el futuro de la educación es lo online, lo remoto, dice si esto no acrecienta los problemas de socialización que los jóvenes necesitan para su formación. Es lo que me preguntan. Y puede ser, ¿no? Sí, Porque el online es en tu cuarto, en tu casa, y cortan esos espacios de socialización que había en los colegios o en las universidades. Definitivamente
lo que necesitamos es un modelo combinado, un modelo que exprese esta realidad entre lo presencial y lo virtual. Puede haber realidades en la educación básica donde el 100% en un retorno, en una situación de normalidad, sea presencial, sin duda. Puede ser una educación básica donde avancen a un 80% en presencial, un 20% en virtual, ¿no? Y que tengamos en la educación superior universitaria modelos de educación presencial, donde el presencial sea un 80% presencial, un 20% virtual, un semipresencial de 50% presencial, 50% virtual, y un tercer modelo que señale donde ya es virtual al 100%, pero donde también hay combinaciones de sincrónico, es decir, en tiempo real, y combinación de en tiempo asincrónico con documentales, con material educativo preparado, elaborado, y que esto entonces lleve a una situación donde no hay un modelo, sino por lo menos pueden haber hasta 3 modelos en Ya, atención educativa. Pero sí, en claro. educación básica, yo sí creo que en general la relación docente-estudiante en presencial es sin duda alguna un tema de socialización, de relación humana, de no solamente el desarrollo de competencias, sino también el desarrollo de bienestar socioemocional, de impulso de la motivación, y que este es sin duda uno de los componentes también nuevos de las tendencias educativas en el mundo. Todo lo de Ok, educación emocional también está ubicado en ese campo. ok. Estuvo con nosotros Jorge Jaimes, él es docente de posgrado de la Universidad La Cantuta. Le agradezco mucho